Bien, continuamos con nuestro encuentro. Elsa estaba hablando de un texto, pueden estar desmuteados, no, yo no hablo más. Elsa estaba hablando de un texto que estaba leyendo. La utopía de Jesús. Este libro se llama La utopía de Jesús, el autor es Rubén Dri, fue un sacerdote para el tercer mundo que después de estar exiliado en México desde el 74 hasta el 84, dejó los hábitos y fue profesor de filosofía y en la Facultad de Sociología todavía lo tienen como profesor consultor, aunque ya está jubilado. Se casó y escribe, tiene un montón de libros escritos. Tuve la suerte de conocerlo, y a la hermana también. Él está vivo, la hermana también, pero ya está en una casa de retiro porque es muy mayor y ella vivía sola. La hermana estuvo presa en el Chaco y él logró escapar. Ella dice que cuando viste que les dan un recreo, alguien se acercó y le dijo Rubén salió, entonces ella respiró y ella dijo que me tengan presa el tiempo que quieran. Pero se salvó porque fue en el 74, ¿entendés? Por eso está. Y el primo de ellos es el tal Jaime Dri, el que se fue nadando. No sé si ustedes se acuerdan que se escapó nadando por el Río de la Plata, de un centro clandestino de detención. Es primo de ellos. Bueno, vos decías del libro que era la parte histórica de la vida de Jesús, ¿no? Claro, que está comprobado que vivió, que estuvo en Nazaret, los años, todo. Y era como sería ahora, un trabajador social, no. ¿Cómo te puedo explicar? Lo que ahora le dirían guerrillero, le dirían cualquier cosa. Él estaba en contra de la hipocresía de la religión. Por eso a mí me parece muy, muy importante el Domingo de Ramos, porque él entra en Jerusalén montado en un asno, porque el caballo era de los opresores, era de los romanos, el pueblo usaba un asno o caminaba, y el pueblo lo va a recibir. Y de ahí se dirige al templo, que es cuando echa a los mercaderes, cuando les dice comerciantes, de todo, y ya deciden matarlo, porque él ya venía de Galilea, vino recorriendo, entra en Jerusalén, y mientras él estaba rodeado por el pueblo no lo podían tocar, porque la gente lo defendía. Tuvieron que esperar que estuviera solo y que otro dijera es ese, lo señalara, para poder apresarlo. Y es largo el tema. A él lo condena el Sanedrín, que es el templo judío, y lo condena Herodes, no los romanos. En todas las películas aparecen los malos, los romanos. Los romanos eran digamos, los que estaban ahí, como si fuera ahora Estados Unidos con nosotros. Si vos le llevas un tipo de acá y le decís a la CIA, está atentando contra Norteamérica, la CIA te mata. Entonces ellos lo llevaron, le dijeron a Poncio Pilato, está atentando contra los romanos. Listo. Y atentar contra el imperio, bueno, merecía el peor de los castigos, que es lo que les pasó acá a los pobres presos políticos, ¿no? A nuestros desaparecidos y todo lo demás. No sé si quieren algo más o ya podemos seguir con el tema. No, sigamos. Esto venía a colación porque yo mencioné la película En búsqueda de la felicidad y Julia dijiste, ¿no? Que Julia fuiste la que hizo mención a... contalo. A la ayuda caritativa que recibió, claro, en ese momento especial, ¿no? Y claro, vos comentaste que justamente era la ayuda privada, la ayuda de la caridad y no el Estado presente
y contenedor. Y vos comentabas que justamente como que la caridad, bueno, está bien, y justamente decía Elsa que es dar de arriba para abajo. Hay una relación de poder en la caridad, ¿no? El poderoso es el que tiene y lo que le sobra y cae al piso, que lo agarre, pero no es eso del compromiso de dar realmente todo lo que se puede y ayudar en la medida que se debe. Galeano lo describe bien y dice que en la caridad siempre hay una mano arriba y una abajo, y él lo distingue de la solidaridad, que es cuando las dos manos se ayudan mutuamente y se encuentran a la misma altura. Que para la caridad hace falta la falta, justamente, ¿no? Hace falta que el otro no tenga. La caridad se sostiene desde la carencia. Claro. Y sí, evidentemente es una relación de poder y propone una sociedad absolutamente vertical, Desigual. a la horizontalidad de lo que podría ser un Estado popular, digamos, de un Estado formado por el campo popular. Claro, porque el neoliberalismo acepta la caridad. Esto quedó fuera de lo que estábamos hablando antes. Si hasta el propio Milei acepta la caridad. Que el Estado no cobre impuestos, el Estado no tiene que cobrar impuestos, y palabras semitextuales es: yo con la mía hago lo que quiero, es decir, con mi plata, y si quiero hacer caridad la hago, pero no tengo que tener la obligación de pagar impuestos. E incluso me acuerdo en el 2008, cuando fue el conflicto con los agroexportadores, con los grandes terratenientes, De Angeli había dicho algo por el estilo, que no tenían que cobrar retenciones ni impuestos a los grandes, a ellos, y que bueno, de última, de los hospitales públicos y las escuelas públicas, bueno, para eso está la caridad. Claro, si hay caridad, no hay un derecho, ¿no? Totalmente, porque la caridad lo que hace es naturalizar lo que le falta al otro, es naturalizar lo que le falta al otro y que a una minoría le sobre. Claro. Naturaliza las dos cosas, naturaliza la falta y naturaliza la desigualdad de esa minoría pudiente a la que le sobra. Por eso... Según lo que había leído Maxi, lo que había explicado de Maxi antes, aquel que necesita caridad es porque no se dijo en su momento yo puedo por mí mismo y resolverlo, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, es muy interesante lo que planteaba él, que plantea Kant, que es esa exacerbación del narcisismo, porque es la desaparición del otro, es la desaparición de la relación con el otro. Es una relación totalmente narcisa, pero por una imagen de un yo que está dicha por el poder. No es no es una imagen de un yo fabricada por uno mismo, sino que es una identificación del sujeto con el poder, creyendo que es sí mismo, y un sujeto está siendo hablado por el poder, un sujeto que se se deja de denunciar a sí mismo, deja de tener un discurso propio sobre sí, porque no hay una reflexión sobre sí, hay una repetición de un modelo identificatorio, de un proyecto de identificación del sujeto que está impuesto por los poderes fácticos, sobre todo hoy, a partir de los medios, fundamentalmente, esa famosa batalla cultural. Tiene algunos puntos de contacto, y ahí Maximiliano, yo desde mi ignorancia lo digo, Maximiliano me corregirá, si ahí no hay unos puntos de contacto entre lo que plantea Kant y lo que plantea un poco Foucault cuando
habla del fin de la sociedad del disciplinamiento a la sociedad del control, ¿no? Ahí Como lo cambia. que no, igualmente ignorantes somos todos, eso ante todos. Y yo no soy lector de Foucault. Alguna vez quisimos hacer un encuentro sobre Foucault, nos salió mal debido a mi real ignorancia. Lo que dice Hans, lo que hace es criticar a Foucault, porque Foucault habla de la biopolítica, el control de cuerpos, como rasgo característico de una época, mientras que Han dice que ya pasó el momento de la biopolítica y lo que hay es control de psiquis. Y la sociedad de control de la que habla Foucault, me parece que Han la ve como algo del pasado, porque el panóptico ya no es necesario porque está dentro nuestro. Es decir, el gendarme ya no está afuera, sino que está adentro. Eso es lo que dice Han de Foucault. No puedo decir qué es lo que dice Foucault. Está bien. Lo que habría que ver, digamos, yo desde mi atrevimiento de interpelador, con esa impunidad que da cierta ignorancia, es si realmente es tan divergente lo que dice uno de lo que dice el otro. Es cierto que la ventaja que tiene Han sobre Foucault es que Han está vivo y continúa pensando, pero yo creo que el devenir de Foucault o del planteo que hace Foucault de la sociedad del control, no sé si es tan divergente de ese control interno que plantea Han, que es cierto. Lo que no sé si es tan divergente de lo que plantea Foucault. Vos sabés que hay una inercia, digamos, después de ese panóptico, hay una inercia en el sujeto que deriva, que evoluciona y que hace que ese panóptico externo deje de ser necesario. Entonces, a mí me parece que por ahí el devenir de la sociedad del control que plantea Foucault termina siendo convergente con este control interno, que para mí tiene que ver con la identificación que tiene el sujeto con ese modelo que se impone, que también en algún punto lo plantea, hay muchos puntos, yo soy muy de puntero, muy mezclero, pero también me viene cuando Weber plantea la ética protestante y diferencia esa relación individual que tiene el sujeto con Dios en ver la relación más comunitaria del catolicismo. Porque es como que hay genealogías, ¿no? De diferentes Con el protestantismo empezó el capitalismo. Exactamente. Si yo no tengo plata, si yo me muero de hambre porque Dios no me quiere, yo algo tengo que hacer para merecer. Exactamente, porque el protestantismo plantea una relación individual del sujeto. Exactamente. No comunitaria más como la plantea el catolicismo. Claro. Sí, además. Igual, perdón, el quilombo. Una cosita, también para lo que señala Weber, ¿no? Siguiendo lo que dice Flavio, sí, para el protestante trabajar es un deber. A ver, después vienen, y es un deber teológico, es un deber para con Dios, ¿no? Trabajar, mi bendición se ve en la acumulación de riquezas. Sobre todo, ¿no? Con el calvinismo, hay distintos protestantismos, ¿no? Pero con respecto al calvinismo. No, y quería decir una cosita más nada más. Que me parece que para mí también hay una convivencia de las dos cosas, del planteo de Foucault y del planteo de Han, porque la fábrica sigue estando. A veces digo, cuando Han habla, en estos términos estaba hablando quizás de ciertos profesionales que trabajan en empresas multinacionales, sin embargo, el trabajo fabril, que es trabajo físico, sigue estando, y ahí funcionan los mecanismos de poder, que es la mirada externa, el control de cuerpos, etc. Julia, ibas a decir algo. Y a mí también me parece que hay algo, el resultado de las dos miradas, de las dos acciones que
se llevan a cabo para que funcione el trabajo, ya sea con el sí puedes o dale que te castigo, es la destrucción de ese ser. Porque aquel que no logra el sí puede, o aquel que está sobreexplotado físicamente, muere, se deteriora, se aniquila. De hecho, esa competencia tan brutal que hay en las grandes empresas para el sí puedes, lleva a una de las mayores tasas de mortalidad de los jóvenes, por ejemplo, los suicidios de Japón. O sea, todo esto, si no lo mata el capataz, se mata a sí mismo, se destruye, porque hay algo interno con el sí puedes, que al no poder, al no llegar y al estar solo ante ese requerimiento y semejante demanda, no sé, se vuelve loco, se aniquila, se suicida, le pasan cosas. ¿No es Claro, cierto? ahí estaría el Esa yo debo. frustración, perdón, Ana, ¿qué? No, que ahí en lo que estás diciendo vos, Julia, me parece que estaría el yo debo. No yo puedo. A ver, el yo puedo tiene un límite, o sea, ponele, yo puedo terminar la secundaria, o yo puedo recibirme de la facultad, o yo puedo inventar un tipo de mesa nuevo. Me esfuerzo, me reviento. O yo puedo comprarme el Uber, ¿no? O sea, ahora trabajo para otro, me puedo comprar el Uber. Trabajo, me reviento, sigo, me esfuerzo, y no lo consigo. Esa frustración es lo que está llevando, decía yo, a esa enorme tasa de suicidios que tienen los jóvenes japoneses. Eso lo leí hace un tiempo, no sé si seguirán suicidándose o no, o se volverán locos o qué, pero tienen esa, porque es verdad que y aparte, se dicen a sí mismos, Julia, pero el famoso toyotismo, que es el círculo, si no lo haces vos, tu compañero es el que te trata de inútil y de que vos le atrasás el círculo y que no los dejás, ¿entendés? Y me acuerdo un japonés que vino acá, que era del Partido Comunista y estaba recorriendo Latinoamérica, y yo le pregunté qué pasaba con el toyotismo, y dijo la cantidad de fusilados, iba a decir, de suicidios que produjo, es tremendo en Japón, y imagínate en cualquier otra parte del mundo. es que de alguna manera me parece que estos niveles de frustración es porque el yo puedo o el yo debo es siempre para conseguir algo material, nunca es para algo espiritual, es como que siempre el objetivo es material, no es para algo que me gusta, que me hace bien, es para conseguir una otra cosa. Entonces es como que uno se obliga a... Santi, ¿podés cerrar la puerta, porfa? Perdón, que está mi hijo hablando, mi marido tocando la trompeta. Como que siempre tengo que comprarme la casa, tengo que tener el auto, me tengo que casar, tengo que tener 2 hijos, uno varón, una mujer. Como que ciertas obligaciones, entre comillas, que uno se impone, o que la sociedad impone, o que este sistema, este modelo imponen, y que te llevan a veces, si no podés nivelarlo a un estrés, a una frustración en el que no estoy pudiendo hacerlo, no estoy pudiendo lograr lo que la sociedad me dice que tengo que lograr. Y ahí me parece que es donde esto muestra, este sistema muestra que es un fracaso en definitiva, porque me parece que la vida tiene que ver con otra cosa. Bueno, fíjate, disculpe que tomo un poquito la palabra, porque esto que dijo Daniela me parece sumamente interesante y es algo que se ve con mucha claridad. Ella habla de lo espiritual, e incluso la espiritualidad, en las nuevas espiritualidades, valga la redundancia, es un medio para alcanzar la prosperidad económica.
si uno ve la televisión después de las 12 de la noche y aparecen predicadores hablando puede ser del evangelio o de la teología, de lo que se denomina teología de la prosperidad, que no es teología, tampoco es un tipo de discurso, en donde la cercanía con Dios es para obtener un fin material, una prosperidad económica, etc. Y después, en ciertas corrientes que quizás van más hacia eso dentro del cristianismo, dentro de algunas que van más hacia el lado de los llamados orientalismos, también es lo mismo, es para atraer la prosperidad económica, la prosperidad de salud, y que me parece que no tiene, yo no soy conocedor del budismo, pero me parece que no tiene nada que ver con el budismo ni con el taoísmo, así como tampoco tiene que ver con el cristianismo, no sé. Ser un buen cristiano para tener el auto último modelo, me parece que tampoco las llamadas religiones orientales van por ese lado. No, eso. Claro, a mí me parece, volviendo a plantear esto de lo que vos partías de la diferencia entre el yo debo y el yo puedo, es que en el debo está más puesto hacia el afuera y hacia, de alguna manera, un contrato con el poder desde ya. Y el yo puedo rompe con eso, rompe con ese contrato y tiene que ver con ese control, con ese gendarme interno, porque uno está solo frente a su potencia y después en la frustración está solo frente a su impotencia y desaparece la relación con el otro. Por eso me parece que es en algún punto mucho más psicotizante para el sujeto, porque si el otro es nuestra referencia de identidad, porque somos seres gregarios, y el otro desaparece, fíjense qué interesante que en la década del 90, cuando para mí se cristaliza todo esto, hace eclosión, a través de la destrucción del Estado, hace eclosión la destrucción de la relación con el otro, porque cuando se modifica ese Estado soberano por un Estado administrativo, el estatus del sujeto cambia drásticamente, porque deja de ser un sujeto de derecho, el sujeto, es un sujeto, es un consumidor. Acá hubo un autor muy interesante, después Leukovich, que habló del tema, que murió lamentablemente en un accidente bastante trágico, él y toda la familia, tipo fantástico. Y lo que él hablaba era de esto, del sujeto que dejaba de ser sujeto de derecho y pasaba a ser un consumidor. Entonces, esa relación que desaparece con el otro, a través del yo puedo, el yo puedo es mucho más funcional a esa desaparición, y en la década de los 90, la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires declara la emergencia psicológica. Y hablando con varios psicólogos, me acuerdo, me contaban que los mayores problemas que derivaban eran todos problemas de identidad. La gente recurría a la consulta fundamentalmente por problemas de identidad. Diferentes problemas, diferentes psicopatologías que estaban vinculadas a una identidad que se empezaba a romper, porque se rompía el contrato social, se rompía la relación con el otro, se rompía el trabajo como ordenador, para bien y para mal, ¿no? Pero como ordenador de la vincularidad y la relación con el otro y con el mundo. Y creo que esa es una diferencia sustancial entre ese yo digo y ese... Políticamente fue la caída del estado de bienestar. Había que matar el estado de bienestar. Vinieron las dictaduras. Acá en el 76 hicieron trizas el estado de bienestar. Alfonsín hizo lo que pudo, vino Menem lo terminó de destruir, pero esperaron también al 91 que cayera el muro, entonces ya no disimularon más, porque todo era disimulo, ¿me entienden? Que todo era para voltear el estado de bienestar. Claro, exactamente, porque si no la gente se iba toda al comunismo, con razón también.
Es que además el cambio en los modos de producción ya dejaba totalmente afuera el estado de bienestar, porque el estado de bienestar en Europa Central fue justamente la valla de contención para que no ingresara el comunismo. Porque los estados europeos eran muy injustos, eran los estados que Pero es lo que escribe dijo Keynes, Víctor Hugo en Los Miserables, ¿no? hay que hacerlo ahora. Ahí, ese es el keynesiano, el modelo keynesiano. Ahora, yo doy gracias a Dios de que haya existido Perón en la Argentina, de haber estado en un país donde hubo peronismo, porque se nota mucho los países que no tuvieron peronismo. Dirán lo que quieran, yo es lo que vi, viví mucho, y de todo lo que vi me doy cuenta que gracias a que acá pasó el peronismo, tenemos noción de muchos derechos y de muchas cosas que hay pueblos que no los tienen. Viendo Brasil, por ejemplo, viendo Chile, en Brasil duró 20 años la dictadura, del 64 al 84, y nadie dijo mu. No hay un solo juicio, no hay nada. Y a Lula lo meten preso, y la gente hace en Brasilia como si fuera un mundo aparte. ¿Y dónde está el pueblo? En San Pablo, donde está la fábrica. Claro, salen a la calle en San Pablo, los cagan a palo. El gobierno está allá, escondido en Brasilia. Bueno, no digo más. No serás Perón, chabón, ¿eh? Pero inventamos el estado de bienestar antes que ellos, es cierto, porque ellos lo consolidan en la posguerra, el estado de bienestar. Nosotros Es cierto, sí. Lo hicimos unos años antes. Igual que Rodolfo Walsh hizo la primera novela de no ficción, la hace Rodolfo Walsh, no la hizo Truman Capote. Sí. Totalmente. Operación Masacre. Operación Masacre. Es anterior a Sangre Fría de Truman Capote, que además es un moplo para mi gusto, literariamente. Qué sé yo. Simpática, no más que eso. Lo de Truman Capote es la acción de un tipo que produce matanzas y cosas él mismo en La Sangre Fría, si es la que yo recuerdo. En el otro es el ejército que produce todo lo que produjo en el 55, en el 56, en el 57. No se olviden que en los 60 se llevaron a Vallese, mejor dicho acá en San Martín lo mataron a Vallese, fue el primer desaparecido. O sea, tenemos una historia trágica nosotros, y todo eso para voltear al peronismo, para que no vuelva, para que ni se les ocurra, para que la gente no se acuerde, pero evidentemente siempre vuelve, no sé. Y siempre vamos a volver, ¿no? A veces volvió con poquito tiempo, 4 años nada más. No, me parece que está... A mí me parece que para remarcar es la correlación que hay entre esta formación de subjetividad y el sistema económico, político, cultural propiamente del neoliberalismo. Porque no podría existir el neoliberalismo con otra subjetividad. El neoliberalismo necesita la gestación de esta nueva subjetividad que le sea funcional. Digo, si no nos rebelaríamos, y eso es lo peor, no rebelarse ni siquiera discursivamente, ¿no? Ser autoexplotados, pero también, como dice Flavio, una autoexplotación que no responde, voy a ir hacia un lado quizás medio lacaniano, de un deseo que no es el deseo propio, es el deseo de ese gran otro que es impuesto. Lo mismo que el tema del narcisismo es el narcisismo, porque tampoco es el narcisismo auténtico, es un narcisismo, esta imagen de espejo empleaste, ¿no? Como palabra de ese gran otro.
Sí, sí, sí. Sí, por ahí no es tanto el mito de Narciso, está perfecto lo que decís, sí, 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 exacto. Porque es una imagen que no es una imagen espejo de uno mismo, sino es una imagen modélica con la que el sujeto se identifica, impuesta por ese gran otro. No es un Totalmente. espejo real, no es un me amo real. No, Es una relación de objeto, eso sí planteaba Freud, ¿no? Es una relación de objeto que tiene el sujeto con sí mismo, pero en este caso ese modelo de objeto está planteado por el poder, está puesto por el poder. bueno, Y rechaza como monstruoso todo lo que es diferente. Y ahí es donde ahí habla Kant de la negatividad de la diferencia, ¿no? claro, sí, 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 sí. Bueno, y esto que señalás, Han lo dice en un texto, en otro texto lo dice, la agonía del Eros. Incluso una sociedad que pueda parecer hedonista en algún punto o algo por el estilo, no lo es. Se rige por el principio de rendimiento. No hay deseo, no hay deseo. Tal cual. Incluso el deseo se reduce a una sexualidad que tampoco es una sexualidad plena, es el consumo de cuerpos objetos. Esto que decís vos, no hay paso a la alteridad. El deseo es deseo Exacto. de una carencia, de una falta, no hay lugar para el misterio, nada. Deseo lo que ese gran otro desea que yo desee. Es Hay terrible. una deserotización. Claro, sí, una deserotización de la cultura. Deserotización. Sí, sí. Y vos fijate que no es casual porque desaparece el cuerpo como unidad de trabajo al cambiar los modos de producción. Entonces hay un corrimiento del cuerpo en toda la escena de lo que es la vida. Entonces, toda esa dimensión inmanente que puede tener el sujeto fuera de sí mismo, también para mí se ve impactada, se ve seriamente modificada al desaparecer el cuerpo. El cuerpo como régimen de afectos, ¿no? Ahí ya nos ponemos por ahí más espinocianos, más deleuzianos, pero como que tiene relación también, me parece. Claro, sí, 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 sí. Sí. Bueno, nos quedan 3 minutos y medio. Cerramos con la grabación ahora, porque antes que se nos corte. Y bueno, continuamos en 2 semanas.